Bendiciones, estimados pastores y hermanos. Vamos a continuar viendo nuestra materia, hoy hablando acerca de la diversidad cultural y la movilidad humana como factor de esas diversidades. Al hablar de la diversidad, los seres humanos nacen con particularidades biológicas y genéticas similares, pero no así con una cultura específica, sino con una predisposición para ejecutar solamente alguna de las opciones posibles para generar cultura. De ahí que ésta sea un producto humano y que por esa razón existen tantas expresiones culturales diversas. Pero otro factor que encontramos para la formación de la diversidad cultural es el caso de la globalización, que ha producido una fractura entre el lugar de la producción de una determinada cultura y el lugar en el que se disfruta dicha expresión. Pero también otro factor muy importante acerca de la migración, por ejemplo, que gracias a la omnipresencia de los medios de comunicación, es decir, que se puede ubicar y comunicar de forma oportuna en cualquier lugar del mundo, esta produce un hecho colectivo y se transforma en un campo organizado de prácticas sociales. Y ahí comienza una crisis actual entre el paradigma tradicional de la creencia o de las prácticas sociales. Pero también muy importante factor es el panorama social, étnico, cultural, político y económico que se vuelve algo confuso y sobrepuesto, esto en razón de la presencia de los diferentes medios de comunicación. Pero otro aspecto también muy importante que, que es un factor para la diversidad cultural es la desterritorialización, aquella que es una característica muy fuerte del mundo moderno, que unida a ese creciente flujo de la información, de la vida de imaginarios ya más complejos, que deriva del escenario cultural de un enorme grupo de personas o de individuos en movimiento sobre el planeta, como el caso de los refugiados, migrantes, asilados, turistas, que ya da una nueva identidad a ese pequeño grupo o a ese gran grupo. Entonces vemos también que esta entra en crisis y que esta idea de que el Estado y la nación, de que la soberanía territorial aparece siempre menos sustentable frente a una economía globalizada y una sociedad más que fragmentaria y fragmentada. Esta cuestión, esta crisis entre el Estado de la economía globalizada hace esa cuestión de la pluriculturalidad y toma mayor importancia en nuestra sociedad actual. Pero al hablar del tema de la diversidad cultural, también es importante recalcar que existen muchos organismos internacionales que regulan este aspecto y reconocen como tal a la diversidad, así como la Organización de las Naciones Unidas, y que en varias, de que muestran y reconocen que más de 195 países están reconocidos como organismos y que dentro de esas mismas naciones existen otras etnias, otra diversidad cultural que carecen inclusive de autodeterminación. Entonces, sin duda, existen una diversidad cultural reconocidas, no solamente por la ONU, sino también por la UNESCO, que refiere que la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual que enriquece. Entonces, esta diversidad es un componente indispensable para reducir esa pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sustentable, gracias gracias a esto, entre otros, a ese dispositivo normativo que hoy en día ya tiene un completo eh, ámbito de cultural elaborado a través de estos organismos internacionales. Esta, como esa fuerza motriz del desarrollo y del crecimiento económico, hace que podamos tener un crecimiento espiritual más grande. Pero también encontramos que la Declaración Universal de los Derechos sobre Diversidad Cultural menciona que la cultura adquiere formas diversas de
a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades, y obviamente que componen la humanidad. Entonces, esta diversidad es una fuente de intercambios, es una de innovación, de creatividad y de la diversidad cultural. Y para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, se constituye un patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada para el beneficio eh, de todas las personas. Entonces, muy importante el tema de la expresión de la culturalidad como componente y patrimonio común de la humanidad. Pero también vemos acerca de la diversidad cultural que se puede expresar desde múltiples y variables formas. Entre las más frecuentes está la étnica o de origen cultural, la lingüística, la religiosa, la social y también la económica. Aquí cabe reflexionar sobre el uso de los conceptos que provienen del poder colonizador en realidad. Son eurocentristas y están enfocados en los territorios conquistados a lo largo de la historia. Entonces, y que adquieren cierto peso en la modernidad y un significado también, como menciona la raza, las etnias y las minorías. Entonces, vemos así con ese avance de que existe diversidad cultural en base no solamente a la relación que tienen las personas, sino que esta también surge a raíz de la movilidad humana, perdón, que es un concepto que está vinculado al proceso histórico en el cual las personas o grupos deciden trasladarse de un lugar a otro en función de sus intereses por radicar o residir en un lugar distinto al de su origen. Esto motivado por diversas razones y factores que pueden ser de carácter económico, político, social, cultural o ambiental. Esta también es a la vez de manera voluntaria, de manera tal vez inducida o muchas veces obligada. Entonces, en nosotros, a raíz de esta cultura social, de esta naturaleza social que tenemos como seres humanos, siempre buscamos trasladarnos a diferentes lugares. Pero en la modernidad encontramos que la movilidad humana se circunscribe a ese ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar. Es decir, que como necesariamente la persona debe despejarse, debe dispersarse, debe conocer tal vez nuevas cosas, entonces simplemente es que estoy ejerciendo un derecho humano en la modernidad, así se lo comprende. Y esto incluye ciertas transformaciones positivas que inclusive disminuyen esas desigualdades, esa discriminación. Entonces, para esto no se debe identificar ni debe reconocer a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Y al mencionar las características también de la movilidad urbana, es muy importante señalar que son muy complejos las características de la movilidad humana, porque tanto es un proceso humano, es una expresión de un derecho humano que está motivado por diversas causas, como alguna tal vez internacionalidad, como la de la residencia, o un proceso que implica el traspaso de fronteras geopolíticas internas o externas. Pero también encontramos que las causas de la movilidad son generadas también por el territorio, en la que encontramos, por ejemplo, la migración, el refugio, el asilo, la trata de personas, el desplazamiento forzado, la movilidad por causas ambientales, entre otras. Pero vemos también este tema acerca de que muchas veces se existe movilidad humana por la dirección o por este caso de que puede ser movido de salida o de ingreso dependiendo de si analiza desde el lugar de origen o el lugar de destino. Estas categorías suelen dar origen a las mediaciones de movilidad a partir de los flujos de la entrada y de salida, ya sea internacional o tal vez nacional. Entendemos también que existe esta migración o esta movilidad humana por tiempo de permanencia.
Muchas veces, de acuerdo con el tiempo, la movilidad puede ser temporal, permanente o circular. La movilidad circular se da especialmente en el contexto de la migración internacional, en la cual las personas migrantes temporales desarrollan ciertas experiencias migratorias continuas y cíclicas, o tal vez hasta o también son temporales o por temporadas en realidad. Entonces esto hace que estas conductas también se puedan generar nuevas formas de cultura, una diversidad de cultura, pero también estas conductas, esta movilidad humana provoca también repercusión jurídica, no se queda simplemente en un aspecto cultural netamente, sino que la repercusión jurídica ha hecho que se pueda generar cierta regulación a través del ordenamiento jurídico, ya sea nacional e inclusive internacional, como es estos organismos internacionales que ya regulan el carácter migratorio de las personas y que se debe respetar a raíz de esta también las etnias, la raza, la cultura de las diferentes personas que salen de un lugar a otro, de modo que las diferentes naciones o países ya generan cierto tratamiento jurídico para poder regular a estas personas, de modo que ellos no puedan perder su identidad propia, su identidad cultural, y que puedan de forma libre transitar por el mundo mismo, y que éste no sea discriminado, no sea reprochado, y que se pueda inclusive respetar su propia cultura, sus propias tradiciones. Pero a lo que vamos nosotros es que esta movilidad humana es un proceso, es un factor para generar mayor diversidad cultural. Bueno, que Dios los bendiga.